Hay noches en que el silencio no consuela, sino que revela lo que el mundo ha preferido callar. En esta historia, una melodía truncada y un crimen cuidadosamente escrito nos conducirán hasta los rincones más oscuros del alma humana, donde la lógica tropieza y la compasión observa, muda. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Es hora de sumergirse en el misterio. El invierno londinense se había instalado con una solemnidad casi monástica aquel mes de febrero. La niebla, espesa como un pensamiento sin resolver, abrazaba los tejados de Baker Street con una persistencia fatigosa. El viento, si bien no era particularmente violento, parecía susurrar palabras en lenguas olvidadas al rozar las viejas ventanas de nuestra residencia. Aquel silencio denso que flotaba en el ambiente, interrumpido tan solo por el chisporroteo ocasional de la chimenea o el suspiro profundo del reloj de péndulo, me resultaba más inquietante que cualquier tempestad de nieve. Holmes, envuelto en su bata de lana azul, se hallaba en su sillón de costumbre, las piernas cruzadas, los dedos entrelazados en esa postura de quietud tensa que precedía a sus deducciones más agudas. Yo, por mi parte, había intentado sumergirme en un tratado médico traído de Edimburgo, pero mi atención oscilaba entre las líneas impresas y la expresión de mi compañero. ¿Nota usted la quietud?, pregunté al fin, rompiendo el silencio. Holmes no levantó la mirada, solo murmuró: «Cuando Londres calla, doctor, es porque algo se prepara para hablar». Aquella observación, envuelta en misterio, no fue seguida de comentario alguno. Pero no había transcurrido una hora desde esa frase, cuando un suceso inusitado vino a darle razón con una precisión que me puso la piel de gallina. Fue la señora Hudson quien nos lo hizo llegar, aunque según sus propias palabras, nadie había tocado el timbre ni golpeado la puerta. Lo encontró en el felpudo, como si un fantasma lo hubiese depositado allí. El sobre era de tamaño convencional, pero su aspecto lo delataba como portador de algo singular. El papel presentaba un tono amarillento y fibroso, como si hubiese sido rescatado de un desván en ruinas. Lo más perturbador, sin embargo, era la mancha que oscurecía uno de sus bordes, una huella de tono marrón oscuro, seca, pero con una textura que se adhería al papel como si no quisiera ser olvidada. Holmes lo recibió sin emoción aparente. Lo sostuvo entre dos dedos, lo giró lentamente bajo la luz mortecina del mediodía y lo acercó apenas a la nariz. «No es barro», dijo en voz baja. «Tampoco tinta, y desde luego no se trata de ningún sello postal ordinario». Yo me incliné sobre el sobre. La mancha me parecía, a todas luces, sangre seca. Pero me abstuve de decirlo. Holmes me dirigió una breve mirada de aprobación silenciosa, como si hubiese leído mis pensamientos. «Observemos, doctor, que el sobre no presenta remite alguno, ni iniciales, ni tampoco señal alguna del servicio postal. Esto no ha pasado por oficina alguna. Fue colocado aquí, deliberadamente, para nosotros». Con suma delicadeza, cortó el sobre por un costado, utilizando su navaja de disección, instrumento que reservaba, paradójicamente, para los casos de mayor sutileza. Del interior extrajo una sola hoja doblada en dos, la extendió sobre su regazo, y en su rostro, por lo general marmóreo, vi una contracción apenas perceptible en la comisura de los labios. «Lea usted, Watson», dijo, y me pasó el papel sin más comentario. El papel era más delgado que el sobre que lo contenía, casi translúcido. Su textura me recordó el papel de arroz utilizado por ciertos libreros orientales. Lo que llamaba la atención, sin embargo, era la caligrafía. Letras grandes, desiguales, trazadas con una evidente falta de control. Algunas palabras parecían escritas bajo una presión febril, otras, por el contrario, eran apenas visibles, como si la mano que las había trazado hubiese desfallecido en pleno acto. El mensaje era breve. «Él sigue tocando,
aunque su música es silencio. El juicio se acerca. No ignoren la sangre. El horror no provenía tanto del contenido, aunque era lo bastante enigmático para erizar el vello de cualquier lector, sino del medio utilizado. Aquella no era tinta. La sustancia empleada para escribir era de un rojo opaco, casi marrón, con una densidad irregular, que en algunos trazos parecía haberse coagulado. No se requería la ciencia de un químico para comprender su naturaleza. ¿Sangre? Musité. Humana, respondió Holmes sin apartar la vista del papel. Y reciente. Tomó un gotero de su mesa de trabajo y depositó una diminuta cantidad de solución ferrocianurada sobre una esquina del papel. El cambio de color, de marrón oscuro a un azul casi negro, fue inmediato y confirmatorio. Un método rudimentario, pero eficaz, comentó. Me sorprende, sin embargo, el nivel de deliberación detrás de este acto. No es el impulso de un loco, es un mensaje, un símbolo. Y no está dirigido a las masas, doctor. Está dirigido a nosotros. Me estremecí sin querer. No era la primera vez que alguien buscaba a Holmes para pedir ayuda o lanzar una amenaza, pero rara vez lo hacían de forma tan inquietante. Algo, una melodía muda, una promesa de juicio, una advertencia en sangre, se avecinaba con pasos callados. Holmes dejó reposar el papel sobre su rodilla y entrelazó nuevamente los dedos, en esa postura suya que tanto irritaba a los impacientes. Cerró los ojos por un instante y, sin abrirlos, comenzó a hablar con la cadencia de un maestro que reconstruye un crimen solo con el polvo de una huella. La caligrafía, aunque desordenada, no pertenece a una mano inexperta. Hay en ella rastros de aprendizaje caligráfico formal, quizá incluso escolar. El temblor no es natural, es inducido. Probablemente por el uso de la mano no dominante. Es, en otras palabras, una escritura disfrazada. ¿Y el mensaje? Poético, aunque perturbador. Él sigue tocando. Implica continuidad. Su música es silencio, negación o castigo. El juicio se acerca, un anuncio. No ignoren la sangre. La firma. Se inclinó y olió el papel nuevamente. No hay aroma de hierro. La sangre fue conservada o manipulada, no recién vertida. La mancha del sobre, sin embargo, proviene de un contacto accidental. Alguien la colocó allí al cerrarlo, sin intención de hacerlo. Se puso en pie entonces, encendió su pipa y dio una calada larga. No estamos ante un acto impulsivo. Es la primera ficha de un juego más amplio, y esa ficha nos ha sido entregada con precisión milimétrica. Yo, aún con el mensaje en mis manos, no pude evitar pensar que, fuera cual fuese el juego, el tablero ya estaba dispuesto. Y nosotros habíamos sido convocados como piezas. Durante el resto de la tarde, Holmes se mantuvo en un estado de concentración intensa, pero sin dar muestras de impaciencia. Colocó la carta en una carpeta de lino, la etiquetó con una sola palabra, preludio, y la archivó como quien guarda la primera gota de una tormenta aún no caída. ¿Nada más que eso?, pregunté, incapaz de reprimir la urgencia que me provocaba aquel mensaje insidioso. Holmes me miró con serena indulgencia. La impaciencia, mi querido Watson, es el enemigo más letal de la deducción. Esta carta no es un clamor por auxilio, ni una amenaza directa. Es algo peor, una invitación. Y cuando un criminal extiende la mano, uno debe medir con precisión cuándo tomarla y cuándo observar su sombra. Salimos a caminar por los alrededores. Aunque no lo expresó abiertamente, sabía que Holmes deseaba respirar el aire de Londres, olfatear sus señales, buscar, en su lenguaje urbano, alguna respuesta que la carta no había revelado. Al pasar por Bloomsbury, se detuvo frente a un edificio modesto de ladrillo oscuro, sin razón aparente. ¿Lo conoces?, pregunté. No, pero algo en su arquitectura me resulta disonante. Luego, como si tal comentario no hubiera tenido importancia, retomó la marcha. Ya en casa, al disponernos para la cena,
Holmes soltó una frase que quedó flotando en el aire como el humo de su pipa. Cuando alguien deja un mensaje en sangre, Watson, no lo hace para ser entendido, lo hace para ser encontrado. Y así comenzó la inquietante certeza de que aquel mensaje no era el final de un crimen, sino el prólogo de una verdad más oscura. A la mañana siguiente, cuando la niebla aún no se había levantado del todo de los adoquines de Londres, nos dirigimos hacia el barrio de Bloomsbury, siguiendo una de esas intuiciones que Holmes no explicaba en detalle, pero que pocas veces lo llevaban por caminos estériles. No mencionó en el trayecto el porqué de nuestra dirección, y yo, respetuoso de sus silencios como de sus razonamientos, no interrumpí su mutismo. Su paso era firme, aunque no acelerado, y en su expresión se mezclaban, como he aprendido a interpretar con los años, la curiosidad y la confirmación interna de una sospecha en germinación. El edificio que se alzaba ante nosotros no era distinto de los muchos que pueblan aquel sector residencial de la ciudad, antaño destinado a una clase media acomodada, y hoy ligeramente marchito por el avance del tiempo y la indiferencia municipal. Se trataba de una construcción de 3 niveles, con fachada de ladrillo ennegrecido y un jardín frontal más bien mustio, donde los setos crecían sin forma definida. No obstante, apenas traspusimos el umbral de hierro forjado, Holmes se detuvo y con la mirada absorta observó las ventanas del segundo piso. ¿Percibe usted lo mismo que yo, Watson? A decir verdad, no noto nada fuera de lo común, respondí con franqueza. Precisamente, murmuró él, y sin embargo, todo aquí parece contener el aliento, como si algo esperase su momento para exhalarse. Hay casas que respiran el pasado. Esta, en cambio, lo retiene. Sin más preámbulos, ascendimos los peldaños hasta la puerta principal. Holmes alzó el llamador con una solemnidad desacostumbrada, como si supiera que el hombre tras aquella puerta no nos recibiría como anfitrión, sino como espectador de una verdad aún oculta. Nos abrió un caballero delgado, de edad indefinida, cuya postura recta y expresión pulida contrastaban con el ambiente mustio de la vivienda. Se presentó como Edward Mercier, violinista retirado del Conservatorio de South Kensington, aunque añadió esa información como si no le otorgara ya importancia. Vestía con dignidad sobria, una chaqueta antigua, cuidadosamente remendada, una pajarita ladeada y un bastón de ébano que parecía más símbolo de vanidad que de necesidad. Holmes se inclinó apenas, observándolo con esa cortesía que reservaba para los interlocutores cuya verdad consideraba incompleta. «Lamento la intromisión, señor Mercier», dijo mi amigo con voz pausada. «Sin embargo, hemos recibido un mensaje anónimo que, creemos, podría tener alguna relación con este domicilio». El anciano frunció el ceño sin exageración. Su reacción fue medida, casi ensayada. «¿Un mensaje, caballero? No sabría decirle qué podría vincularme a ustedes, ni qué asunto merecería su atención en este hogar silencioso». Su acento delataba una educación esmerada, y sus manos, largas, pálidas, de dedos huesudos, reposaban sobre el pomo del bastón con una tensión apenas perceptible. Holmes, tras una pausa, miró hacia un rincón del salón donde, apoyado sobre una silla, yacía un estuche de violín cerrado. «¿Sigue usted tocando, señor Mercier?» «Solo para mí mismo, y con más nostalgia que precisión, me temo». «Curioso», respondió Holmes. «Hay algo en la música que, aun cuando no suena, sigue resonando en las paredes, a veces incluso en las cartas». Mercier no respondió de inmediato. Parpadeó 2 veces y luego sonrió. Pero aquella sonrisa, aunque correcta, no alcanzó a disipar la sombra que Holmes había sembrado, como quien lanza una nota disonante en mitad de una sonata cuidadosamente ensayada. No fue sino tras unos minutos de conversación, cuando apareció en el umbral de la sala una joven de rostro afilado, tez extremadamente pálida, y ojos que evitaban toda fijación prolongada. Su andar era silencioso, casi espectral,
como si su presencia no debiese interrumpir lo que allí ocurría. El señor Mercier la presentó sin entusiasmo como su sobrina, Clarisse, y explicó que residía con él desde la muerte de su hermana, acontecida, según sus propias palabras, hace ya más años de los que conviene contar. La joven murmuró un saludo cortés y desapareció tras el quicio de la puerta, aunque pude percibir que no se alejaba del todo. Mi entrenamiento médico, aunque modesto en cuestiones psicológicas, me bastó para notar en su respiración agitada y en el leve temblor de sus manos una agitación interna que no podía atribuirse a la mera timidez. Holmes fingía observar una colección de partituras antiguas sobre una mesa, pero no era engañado por la escena. Sin levantar la voz, comentó en dirección a Mercier. ¿Su sobrina muestra interés por la música? Escucha, pero no interpreta, respondió el anfitrión. Dice que ciertas melodías la perturban. Las melodías, dijo Holmes como al azar, no son culpables de los recuerdos que despiertan, solo los despiertan. Aquella frase pareció perturbar al anciano, quien desvió la conversación hacia trivialidades. Yo, sin embargo, no pude dejar de pensar que en los ojos de Clarisse, tan llenos de miedo, había comenzado a vislumbrarse el hilo más delgado de un misterio aún sin nombre. Nuestro anfitrión, sin que nadie se lo solicitara, se dirigió con lentitud hacia un antiguo violín dispuesto en un rincón del salón. Lo tomó con una reverencia casi religiosa, lo colocó bajo su barbilla y comenzó a extraer de él una melodía melancólica, cuya ejecución, sin embargo, se veía empañada por una afinación inestable. Aquellas notas, si bien no carecían de intención artística, producían en el oyente una inquietud difícil de nombrar. No eran meramente desafinadas, eran, en cierto modo, contradictorias consigo mismas. Holmes, con gesto cortés, fingía apreciar la interpretación, pero sus ojos no descansaban en el arco, sino que recorrían el entorno con esa mirada suya que no observa, sino que interroga. Reparó en las estanterías, en los libros cuidadosamente dispuestos, en las partituras expuestas con intencional simetría, y finalmente en un espejo ovalado que colgaba sobre la chimenea. La moldura de caoba, notablemente más reciente que el resto del mobiliario, presentaba una leve inclinación hacia la derecha, casi imperceptible. Holmes se aproximó, alisando una arruga de su manga como excusa. Pasó el dedo índice por el marco, fingiendo quitar el polvo, y luego me lanzó una mirada breve pero significativa. La parte inferior del espejo, a diferencia del resto, presentaba una pequeña grieta que se disimulaba entre los arabescos del tallado. No era una fractura accidental, tenía forma, orientación y profundidad no naturales. Cuando el señor Mercier concluyó su interpretación con una nota final que pareció extinguirse en el aire más por fatiga que por resolución armónica, Holmes aplaudió suavemente, como quien premia una representación que encubre más de lo que revela. El anciano inclinó la cabeza con modestia, sin notar que, a espaldas suyas, el espejo había comenzado ya a delatar un secreto que no le pertenecía del todo. La oportunidad que Holmes aguardaba con paciencia se presentó más pronto de lo esperado. Fue durante una breve ausencia del señor Mercier, quien se retiró momentáneamente a sus aposentos, alegando una dolencia reumática y la necesidad de tomar una infusión caliente. Clarisse lo acompañó sin pronunciar palabra, dejando el salón en penumbra y en silencio. Mi amigo no esperó más de medio minuto. Se acercó al espejo con determinación y extrajo de uno de sus bolsillos un fino instrumento metálico, similar a un estilete, que introdujo por la rendija que antes había identificado. Con una precisión admirable, hizo saltar una pequeña placa de madera, oculta bajo el marco. Allí, doblado con cuidado y asegurado con una cinta negra, se hallaba un trozo de papel amarillento. «No es casualidad», murmuró. «Quien lo colocó aquí deseaba que fuera encontrado, pero no por cualquiera».
Extendió la hoja con sumo cuidado. El papel, más áspero que el anterior, presentaba un mensaje breve, aunque más inquietante aún por su redacción fragmentada y casi profética. Él miente. La música murió con los dedos. El nombre que pronuncia no es el suyo. No hay redención en el engaño. La caligrafía, aunque distinta en ritmo, tenía las mismas características que la anterior: presión irregular, inclinación artificial y, sobre todo, estaba escrita con la misma sustancia viscosa que Holmes, sin necesidad de análisis químico, identificó como sangre humana ya seca. «Observe, Watson», dijo, señalando una esquina del papel. «Aquí hay una huella digital borrosa, apenas marcada. No por accidente, sino con intención deliberada. Quien escribió esto desea ser hallado, pero no aún». La cinta negra que sujetaba el mensaje no era común. Estaba bordada con hilo dorado, de un estilo que recordaba más a los ornamentos funerarios que a la papelería convencional. «Hay alguien más en esta casa», susurró Holmes. «Alguien cuya presencia no ha sido reconocida, al menos no en palabras». El sonido de pasos al otro lado del pasillo nos obligó a ocultar nuevamente la nota y el compartimento. La escena había concluido, pero el verdadero drama apenas se perfilaba entre los pliegues de aquella escritura doliente. Ya en el exterior, mientras nos alejábamos de la vivienda en el crepúsculo grisáceo de Bloomsbury, Holmes caminaba en silencio, con la mirada absorta y las manos tras la espalda. Yo respetaba aquel mutismo, pues sabía que en él fermentaban pensamientos complejos, aún no dispuestos para ser traducidos en palabras. «Hay una armonía perversa en todo esto, Watson», dijo finalmente, «como una composición que desafina no por error, sino por voluntad». Me volví hacia él, sorprendido por la metáfora musical, inusualmente poética en su lenguaje. «¿Cree usted, entonces, que el señor Mercier no es quien aparenta ser?» Afirmar tal cosa sería prematuro, pero negar que la sobriedad de sus modales y la pulcritud de su discurso encubren un pasado complejo sería una indulgencia que no me puedo permitir. Permanecimos unos instantes observando la casa desde la esquina. Las luces del segundo piso se habían encendido, y una silueta se movía tras las cortinas. No sabíamos si se trataba del anciano, de la joven, o de un tercero aún no mencionado. «La muchacha», aventuré, «parece vivir sometida a un miedo no declarado». Holmes asintió, y luego añadió con suavidad: «Las palabras mienten con facilidad. Los silencios, en cambio, rara vez lo hacen». Guardamos silencio ambos durante varios pasos más, hasta que mi compañero interrumpió nuevamente la quietud. «He observado el violín. Está agrietado por dentro, pero sellado cuidadosamente con barniz nuevo. Como su dueño, se presenta entero. Pero por dentro está quebrado. Y en esas fracturas, Watson, es donde suele esconderse la verdad». Y con esa imagen, tan cruda como certera, regresamos a Baker Street con la certeza de que aún no habíamos escuchado la verdadera melodía de aquella casa. Tan solo su preámbulo. Holmes se hallaba sentado en su butaca, rodeado de una pila de papeles que había solicitado a Scotland Yard con su habitual autoridad tácita. Entre ellos se encontraban las 2 notas anónimas que habíamos recibido, ambas manchadas de sangre, ambas plagadas de una sintaxis desconcertante, junto con una serie de manuscritos, Biblias antiguas, tratados de teología, y un cuaderno en blanco donde mi amigo iba anotando, a mano alzada, fragmentos escogidos con la concentración de un copista medieval. «Observe, Watson», dijo al fin, sin apartar la mirada de su trabajo. «El patrón es inconfundible. Cada una de estas frases ha sido extraída, deformada o invertida a partir de textos canónicos, en especial del Evangelio según San Mateo y del Apocalipsis». Me incliné y leí uno de los pasajes transcritos. «No ignoréis la sangre, pues el juicio se acerca». Holmes me mostró el origen bíblico aproximado, que rezaba:
La sangre del justo clama desde la tierra. Y en otro folio, el juicio vendrá como ladrón en la noche. ¿Y qué deduce usted de esto?, pregunté. Que el autor de las notas no es un simple perturbado. Conoce las escrituras, pero no las cita, las reinterpreta. Manipula sus símbolos como si fueran instrumentos musicales al servicio de un propósito íntimo y calculado. Permanecí en silencio, contemplando la letra del asesino, torpe pero deliberada, trazada en la sustancia más humana que existe. Aquellas frases no pretendían informar, sino agitar. Eran fragmentos de un credo personal, de una liturgia sin iglesia, escritos no para ser comprendidos, sino para inquietar el alma del lector y, acaso, también la del detective que se atreviera a interpretarlos. Al día siguiente, por iniciativa de Holmes, visitamos una pequeña librería teológica situada en una callejuela de Clerkenwell, regentada por un caballero septuagenario de voz granulosa y mirada benévola, quien conservaba en su trastienda varios ejemplares de las primeras ediciones en latín y griego del Textus Receptus. Holmes le expuso que se encontraba realizando una investigación filológica y pidió examinar ciertas versiones antiguas del Nuevo Testamento, en particular aquellas anteriores a la Reforma anglicana. Durante más de una hora, Holmes recorrió con los ojos las columnas de letra impresa, comparando versículos, anotando variaciones sutiles en la puntuación, la elección de palabras e incluso las pausas entre frases. «Aquí lo tiene», dijo al fin, señalando un versículo en un manuscrito iluminado. Apocalipsis 19:13. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y qué relación guarda con nuestra nota? Una correspondencia simbólica. El nombre que pronuncia no es el suyo, es, posiblemente, una alusión indirecta a este pasaje. El autor sugiere que el portador de aquel nombre, el violinista, presumiblemente, no es quien aparenta ser, y lo hace empleando una retórica bíblica, como si su acusación fuese más teológica que penal. El librero, que escuchaba con silenciosa reverencia, ofreció otro volumen, esta vez en lengua francesa, con notas marginales manuscritas. Holmes lo hojeó rápidamente y murmuró: «El que escribe en sangre, doctor, no solo busca ser leído, busca ser recordado como oráculo, como profeta, aunque sea de su propio delirio». Aquel día comprendí que, para Holmes, los enigmas no eran solo juegos de lógica, sino formas encubiertas de psicología humana, y que, a veces, la mente que asesina lo hace no por odio, sino por la insoportable necesidad de ser oída desde el abismo. Mientras Holmes proseguía su búsqueda entre los márgenes del lenguaje sagrado, yo regresé a la vivienda de Bloomsbury, llevado no tanto por la esperanza de descubrir nuevas evidencias como por el deseo, tal vez ingenuo, de comprender el papel que Clarice desempeñaba en aquella sinfonía disonante. La joven me recibió con cortesía distante, pero no mostró resistencia a un breve intercambio de palabras. Nos detuvimos cerca del umbral del salón, donde la luz se filtraba en ángulo agudo y los ecos de pasos amortiguados daban al ambiente una atmósfera casi confesional. «¿Teme usted a su tío, señorita Clarice?», pregunté, con más suavidad que audacia. Ella no respondió de inmediato. Luego, con voz apenas audible, pronunció: «Mi madre decía que algunas almas cargan con tanta música no dicha que terminan por romperse por dentro». Me detuve en esa imagen. No era una respuesta directa, pero contenía la verdad que una mente temerosa no puede declarar abiertamente. «¿Y su tío se ha roto?». La joven bajó la mirada. «No lo sé. A veces, cuando lo escucho tocar, siento como si otra persona lo hiciera a través de él. Como si el violín fuera un recuerdo que no es suyo». No insistí. En los ojos de Clarice había más verdad que en cualquier declaración firmada. Me despedí con respeto, y al marcharme,
Me prometí a mí mismo una cosa: proteger a aquella joven, aunque solo fuese como testigo de algo que, por ahora, ni ella ni nosotros lográbamos aún nombrar con claridad. Fue al despedirme cuando Clarisse, con gesto vacilante y sin pronunciar palabra, me tendió un pequeño cuaderno de tapas negras, atado con una cinta descolorida. Su mirada me advirtió con claridad que no debía abrirlo en su presencia. Asentí en silencio y me alejé con el objeto resguardado bajo el abrigo, sin comprender aún el peso moral de lo que contenía. Ya en mi alojamiento, y bajo la luz tenue de una lámpara de aceite, desaté el cuaderno con sumo cuidado. Las primeras páginas no ofrecían mucho: frases sueltas, listas de compras, breves anotaciones sobre el clima. Pero a medida que avanzaba, aparecieron entradas más inquietantes, firmadas con iniciales desconocidas y fechadas años antes de lo que el relato oficial de Mercier había sugerido. Había una entrada, fechada en 1884, que decía simplemente: «Llegó anoche el nuevo inquilino. Se hace llamar Mercier. Tiene manos de artista, pero los ojos no son suyos». Otra, fechada un año después, afirmaba: «Se niega a pronunciar su nombre de nacimiento. Asegura que su vida anterior fue un error». Las anotaciones no estaban firmadas por Clarisse ni por su madre, al menos según pude determinar. Todo indicaba que pertenecían a una tercera persona, quizás una sirvienta o cuidadora anterior, cuyo nombre jamás era mencionado. Sin embargo, el contenido era claro. La identidad de Edward Mercier no era tan firme como él pretendía. Aún no lo sabía, pero aquel cuaderno no era un simple diario doméstico. Era, en verdad, una bitácora del desarraigo, escrita por quien había presenciado, sin comprender del todo, la lenta sustitución de un hombre por otro. Cuando mostré a Holmes el cuaderno al día siguiente, no pronunció comentario alguno durante los primeros minutos de lectura. Sentado en su butaca, con las piernas cruzadas y la pipa dormida entre los dedos, repasaba cada línea con la meticulosidad de quien no busca respuestas, sino preguntas mejor formuladas. «¿Qué piensa usted?», me atreví a decir, no sin cierto temblor en la voz. «Pienso, Watson, que este documento es valioso no por lo que afirma, sino por lo que evita decir. Aquí no hay certezas, pero sí indicios de un desgarro, no de un crimen, sino de una disonancia prolongada». Guardó silencio un momento más y luego añadió: «La dificultad radica en que, cuando una mentira se repite con suficiente delicadeza, deja de sentirse ajena. Se convierte, como el barniz sobre la madera, en parte del instrumento». Yo, por mi parte, no podía evitar sentir una creciente compasión hacia la joven Clarisse. Aquellas páginas sugerían una convivencia marcada por la ambigüedad, el miedo tácito y una figura paterna que tal vez no era quien decía ser. Y sin embargo, Holmes no mostraba signo alguno de afectación emocional. ¿No siente usted, Holmes, que hay aquí algo más que un misterio lógico? Él alzó la vista, y por un instante vi en sus ojos una sombra de duda. La empatía, mi querido Watson, es una virtud para los médicos y los sacerdotes. Para el detective, en cambio, puede ser una trampa mortal. El que se deja conmover antes de concluir, concluye erradamente. Y sin embargo, añadiré yo, sin temor a contradecir a mi amigo, a veces la deducción más brillante no basta para salvar a quienes viven atrapados en verdades que no se atreven a nombrar. Aquel mismo día, Holmes insistió en realizar una segunda visita a la vivienda de Bloomsbury, bajo el pretexto de devolver una partitura olvidada. El señor Mercier nos recibió con su habitual cortesía, aunque advertí en sus modales una rigidez no presente en la visita anterior, como si hubiese sentido que nuestra presencia respondía a algo más que a un gesto social. Durante la breve estancia, Holmes no formuló preguntas directas. Su mirada, sin embargo, era implacable.
Observaba los movimientos del anciano con la precisión de un médico ante un paciente que simula salud. Cada gesto, cada pausa, cada palabra evitada, parecía enriquecer un mapa que solo él sabía interpretar. ¿Se encuentra usted bien de salud, señor Mercier?, pregunté en un momento de silencio tenso. Perfectamente, respondió el aludido, casi con demasiada rapidez. A pesar de los achaques propios de la edad, no tengo nada que lamentar. Holmes se inclinó hacia un jarrón del aparador, examinando sus decoraciones. Curiosa elección, comentó. Esta pieza pertenece a una serie fabricada únicamente entre 1887 y 1889. Y sin embargo, según sus palabras, usted ya residía aquí desde mucho antes. El anciano parpadeó, desconcertado. No respondió. Fue entonces cuando comprendí la naturaleza de su silencio. No era fruto de la ignorancia, sino del miedo. No el miedo a ser descubierto, sino a ser nombrado por lo que verdaderamente era, una impostura viviente, un eco sin origen. Al salir de la casa, Holmes no pronunció palabra durante varios minutos. Luego murmuró: «La sangre puede ocultarse, el paso del tiempo disimularse, pero la memoria del objeto nunca miente». Y en ese instante supe que el final de aquel misterio no se hallaría en una prueba física, sino en la grieta invisible que separa la identidad asumida de la identidad robada. Aquella mañana fue interrumpida por una visita inesperada, pero no por ello carente de interés. El hombre que cruzó el umbral de Baker Street era bajo, corpulento, con bigote grisáceo y un andar que conservaba algo de la marcialidad propia de quien ha conocido los pasillos de Scotland Yard no solo como visitante, sino como servidor del orden. Inspector Retired Franklin Morris, se presentó con tono entre cordial y enigmático. Perdone mi intromisión, señor Holmes. No he venido con un caso, sino con un recuerdo. Holmes, que examinaba una muestra del barro encontrado junto a la nota ensangrentada, levantó la mirada con una chispa apenas visible en sus pupilas. Le ofreció asiento sin una palabra. Durante mis últimos meses de servicio, continuó el visitante, hubo un caso que jamás pudimos cerrar. Un asunto menor, según algunos, pero que siempre me pareció mal resuelto. Esta mañana, al leer sobre usted en la Gazette, se me cruzó por la mente ese viejo nombre, Isaac Wickham. El impacto fue sutil, casi imperceptible, pero yo lo noté. Un leve movimiento en la comisura de los labios de Holmes, un parpadeo más lento de lo habitual. «Prosiga», dijo mi amigo, en un tono que ocultaba mal su súbita concentración. «Wickham», repitió Morris, «violinista, encontrado muerto hace 7 años, manos destrozadas, una nota escrita en rojo, y ningún culpable». Y así, lo que se presentó como un recuerdo, se reveló como la llave oxidada de un crimen que aún clamaba desde el pasado. El relato del inspector Morris, aunque carente de la precisión que la experiencia de Holmes hubiera exigido, poseía la carga suficiente de detalles inquietantes como para justificar un examen más profundo. Según sus palabras, el cadáver de Isaac Wickham fue hallado en un cuarto de alquiler, no lejos del conservatorio donde había sido alumno. El cuerpo estaba tendido boca arriba sobre el suelo de madera desnuda. No había señales de lucha en el entorno, ni huellas visibles de entrada forzada. Y sin embargo, la escena carecía por completo de serenidad. Ambas manos estaban rotas, dijo Morris con voz grave. Cada falange, cada articulación, como si alguien hubiera querido que jamás volviera a tocar. Holmes permanecía inmóvil, pero la intensidad de su silencio equivalía a una sinfonía de deducciones latentes. En su bolsillo hallamos una nota, escrita con un líquido que, bueno, más tarde se confirmó como sangre. Era breve, muy breve. Holmes alzó la vista. ¿Qué decía? Morris sacó de su abrigo un papel cuidadosamente envuelto y lo desplegó con delicadeza. El contenido era una frase: «Tu música cayó antes que tu culpa».
Había una gota de cera negra sellando el pliegue, añadió el inspector. Inusual. No roja, no azul, negra. El símbolo era una figura difusa, como un rostro sin rasgos definidos. Holmes tomó nota en su cuaderno, pero no formuló preguntas. Su mente, lo sabía yo bien, se hallaba en pleno proceso de ensamblaje mental, uniendo las piezas de un crimen nuevo con los ecos mal enterrados de uno antiguo. ¿Y hubo sospechosos? Uno solo, un tal Edward Mercier, violinista también, compañero de estudios. Declaró no haber visto a Wickham en semanas, pero luego desapareció, para reaparecer, con otro nombre, en otro distrito. Holmes cerró su cuaderno y exhaló, casi con solemnidad. La muerte no silencia todas las melodías, inspector. Algunas simplemente cambian de instrumento. Ya a solas, tras despedir con discreción al antiguo inspector, Holmes caminó de un extremo al otro de la habitación con el andar felino que sólo manifestaba cuando su mente hallaba un terreno fértil sobre el cual edificar. ¿Qué opina usted, Watson, del modo en que fue ejecutado Wickham? Desde un punto de vista médico, las fracturas en ambas manos indican un acto deliberado, prolongado, no producto de un arrebato. Requieren tiempo y odio. Exacto, y no odio común, sino uno que castiga el talento. El violín no es solo un instrumento, es una prolongación del alma para quienes lo tocan con devoción. Romperle los dedos a un violinista es como borrar la firma de un poeta. Me estremecí. Aquel crimen, lejos de ser brutal en el sentido vulgar del término, contenía una perversidad más honda, la de amputar simbólicamente aquello que define la identidad de un hombre. ¿Y la nota? ¿Cree que se trata del mismo autor? Holmes asintió levemente. El tono, el símbolo de la sangre, el juicio encubierto en forma de sentencia críptica, todo sugiere un patrón, no un imitador, no un loco, un artista del castigo, uno que compone no con notas, sino con condenas. Me senté junto al fuego, reflexionando. ¿Y si el asesino no hubiese desaparecido, sino cambiado de máscara? Holmes se volvió hacia mí, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada fue casi sombría. Eso, Watson, es lo que más temo, que aquel que mató a Wickham siga tocando entre nosotros, y que la melodía que interrumpió entonces no haya terminado aún su sinfonía de venganza. El silencio que siguió a esas palabras no fue el del razonamiento, sino el del presagio. De regreso en Baker Street, Holmes solicitó que le trajeran ambas notas, la antigua, encontrada en el cadáver de Isaac Wickham, y la reciente, hallada tras el espejo de la casa de Bloomsbury. Extendió ambas sobre su escritorio con la meticulosidad de un restaurador de manuscritos medievales, y comenzó a compararlas palabra por palabra, trazo por trazo. Fíjese, Watson, indicó señalando el uso reiterado de la palabra culpa. En ambas aparece sin tilde, lo cual en una época de corrección rigurosa indica una omisión persistente, no un descuido casual. También la letra M, en ambas misivas, tiende a curvarse en exceso, como si el escribiente arrastrase un gesto involuntario desde la infancia. ¿Eso sugiere un mismo autor? O bien uno, o bien un imitador tan concienzudo que su precisión roza lo patológico. Pero observe algo más inquietante. Ninguna de las notas lleva firma. En casos como este, la ausencia es más elocuente que la presencia. Me incliné, examinando por mí mismo los textos. Las frases, aunque distintas en contenido, compartían un tono penitencial y acusatorio, una sintaxis fragmentada y un aire de solemnidad morbosa que trascendía el crimen y apuntaba a una especie de cruzada simbólica. ¿Cree usted que es el mismo asesino? Holmes encendió su pipa, reflexionó un instante y murmuró. La letra cambia con los años, Watson, pero no la necesidad de ser oído, y hay voces que, aunque se disfracen, siguen gritando desde la misma herida. Las pesquisas de Holmes, al día siguiente, lo condujeron a consultar los archivos del registro civil en Somerset House, así como varios ejemplares de periódicos provinciales
fechados en el año de la muerte de Wickham. Me acompañó a su regreso, portando una carpeta abultada con documentos doblados con rigor forense. «He aquí una paradoja, Watson», dijo mientras desplegaba las hojas ante mí. Edward Mercier fue señalado por la policía como persona de interés en el asesinato de Isaac Wickham. Fue interrogado, dio una coartada inestable y luego desapareció. ¿Huyó? No exactamente. Según un obituario publicado en el Bath Chronicle, un hombre de nombre Edward Mercier falleció en el condado de Devon, víctima de una infección pulmonar. El certificado está debidamente sellado, con nombre completo, edad coincidente y sin familiares presentes. ¿Y eso no bastó para cerrar el expediente? Sí, pero tal vez precipitadamente. Holmes sacó entonces una copia del acta de defunción. En ella, la firma del médico que certificaba el deceso parecía apurada, y el lugar de sepultura, una parroquia menor con registros parcialmente destruidos por humedad. He hablado con el actual párroco. No hay lápida, no hay testigos, solo una inscripción manuscrita en un libro corroído, que afirma haber recibido los restos de un hombre cuyo rostro, según el entonces sacristán, estaba irreconocible. Me incorporé, inquieto. ¿Está sugiriendo que el verdadero Mercier murió, pero que alguien usó su nombre? Holmes asintió con gravedad. No solo su nombre, Watson, también su profesión, su vivienda y, acaso, su crimen. Y entonces comprendí que aquel hombre al que habíamos visitado en Bloomsbury no era una simple figura excéntrica, sino el eco viviente de un cadáver enterrado sin testigos. La tarde cayó con un cielo plomizo que parecía reflejar el peso de nuestras conclusiones. Holmes y yo permanecíamos en Baker Street sentados frente al fuego que chisporroteaba con tímida obstinación, como si también él intentase arrojar luz sobre lo que se negaba a ser comprendido del todo. ¿Ha considerado, Holmes, pregunté, que podríamos estar equivocados, que quizá el hombre que vimos no es un impostor, sino alguien que suplantó su vida, por miedo, no por crimen? Holmes, que acariciaba el borde de su taza con un gesto ausente, me miró entonces con un matiz casi paternal. Su compasión lo honra, Watson, y es justamente por ella que le permito ver lo que yo no siempre comprendo. Pero el crimen, cuando se disfraza de redención, se vuelve más peligroso aún. Se incorporó y caminó hasta el ventanal. ¿Qué es la identidad, doctor, sino la suma de gestos repetidos, recuerdos contados, nombres sostenidos por otros? Si un hombre mata a otro y ocupa su lugar, ¿cuánto tiempo debe transcurrir antes de que su mentira se convierta en su única verdad? Guardé silencio, pues la pregunta me golpeó con más fuerza que cualquier argumento lógico. La suplantación, en este caso, no era un disfraz momentáneo. Era un arte cultivado durante años, con música, con costumbres, con silencio y con sangre. Entonces, dije finalmente, si el verdadero Mercier está muerto, ¿quién vive ahora bajo su nombre? Holmes volvió a su butaca con lentitud. Esa, mi querido Watson, es la pregunta que la justicia ignora, y que la verdad, tarde o temprano, exige que se reescriba. Y en ese instante supe que las notas en sangre no eran advertencias aisladas, sino capítulos de una partitura cuya conclusión aún estaba por entonarse. Fue una de esas jugadas de Holmes que solo comprendo en retrospectiva, cuando las piezas caen con la precisión de un reloj bien afinado. Habíamos sido invitados nuevamente a la vivienda de Bloomsbury, bajo la excusa, perfectamente verosímil, de discutir la devolución de ciertas partituras antiguas que Holmes había examinado en una visita anterior. El señor Mercier accedió con cortesía mesurada, y Clarisse no se hallaba presente. Durante la conversación, que giraba en torno a compositores barrocos y la afinación de cuerdas de tripa, Holmes solicitó ver nuevamente el violín. El anciano asintió, dirigiéndose al rincón donde yacía el estuche. Fue entonces cuando ocurrió el accidente.
Holmes, al pasar cerca de la silla donde se apoyaba el estuche, tropezó levemente con la alfombra y su codo impactó la caja, que cayó al suelo con un golpe seco. Mercier soltó una exclamación ahogada y se apresuró a recogerlo. Holmes se disculpó de inmediato, aunque con un tono que, a mi oído ya entrenado, no contenía ni una nota de espontaneidad. «Espero no haber causado daño irreparable», dijo, examinando la tapa con visible interés, «aunque parece que este estuche ha sido reforzado con esmero. Curiosa elección de carpintería, madera de nogal en el exterior, pero cedro en el marco interno». El anciano murmuró algo sobre reparaciones antiguas y necesidad de preservar un instrumento valioso. Pero mientras Holmes fingía inspeccionar la bisagra rota, noté cómo sus dedos rozaban con precisión un punto del lateral, justo donde la moldura parecía haber sido reconstruida. Una mirada rápida entre ambos selló el acuerdo tácito. Allí había algo más que barniz, y no tardaríamos en descubrirlo. La velada concluyó sin mayor sobresalto, y no se mencionó más el incidente con el estuche. Pero a la mañana siguiente, Holmes me pidió que lo acompañase a Baker Street en lugar de dirigirnos, como era costumbre, a nuestras respectivas ocupaciones. Sobre la mesa, cuidadosamente colocada, reposaba la tapa inferior del estuche de violín. «Como sospechaba», dijo, «el impacto bastó para debilitar la estructura. No fue difícil deslizar una pequeña navaja entre las capas de madera y levantar el fondo sin dejar señales visibles. El compartimento oculto no era amplio, pero sí lo suficiente como para albergar una pequeña envoltura de lino amarillento, atada con un hilo rojo desteñido. Dentro encontramos 3 cartas, plegadas con cuidado pero ennegrecidas por el tiempo. El olor a humedad y encierro era penetrante. «Observe», indicó Holmes. «Las cartas están escritas con pluma metálica, en tinta azul, y firmadas con un nombre que, hasta hoy, no había aparecido en este caso. Émile Dervaux. El nombre no me decía nada. Violinista francés», explicó. «Se le dio por desaparecido en 1885. Su rastro se pierde en un viaje a Londres. Jamás se halló su cadáver, y su última correspondencia conocida se detuvo abruptamente». Holmes desplegó la primera hoja con suma delicadeza. «Edward, me pediste guardar silencio, pero no puedo. Si lo que hiciste en París vuelve a repetirse aquí, no podré callarlo más». Leyó en voz baja. «Tu música es hermosa, pero está teñida de algo que no puedo seguir perdonando». La segunda carta era aún más directa, mencionando una deuda moral, una desaparición encubierta y la sensación de estar siendo vigilado. «Esto no es simple correspondencia, Watson. Es confesión, amenaza y ruego, todo a la vez. Y lo más alarmante», añadió mientras abría la tercera misiva, «es que la fecha del último escrito es posterior al supuesto fallecimiento de Edward Mercier». El silencio que se apoderó del despacho no era de duda, sino de comprensión. Alguien había seguido viviendo tras su propia muerte y había hecho de la música su máscara más perfecta. El análisis de las cartas continuó durante gran parte de aquella mañana. Holmes, meticuloso como un archivero eclesiástico, comparó los márgenes, las manchas de humedad, incluso la presión del trazo. Me llamó la atención que, más allá del contenido, prestase especial atención al modo en que las palabras habían sido escritas, como si el ritmo de la caligrafía revelara intenciones que el léxico no alcanzaba a nombrar. «Observe la desesperación en esta línea», dijo. «No puedes huir de lo que hiciste, aunque te cambies de nombre. El trazo se vuelve más anguloso, la tinta se acumula en las letras centrales. El autor no solo escribía, doctor, se vaciaba. Y sin embargo», añadí, «no consta ninguna denuncia pública, ninguna acción oficial contra este Émile Dervaux. Precisamente por eso, Watson, porque quien desaparece no deja que hablen por él. Estas cartas no fueron enviadas, fueron guardadas por alguien que deseaba conservar la advertencia,
pero no ser alcanzado por ella. Volví a mirar el nombre, Edward, firmado una vez como Edward M., otra como EM, y finalmente con un trazo incompleto, como si la pluma hubiera vacilado. ¿Cree usted que estas cartas pertenecen al verdadero Mercier? Holmes se detuvo, meditativo. No lo descarto, pero también podrían haber sido escritas por quien quiso dejar constancia de su propia desaparición. Un doble juego, un hombre asesinado, o suplantado, o ambos. El enigma ya no giraba solo en torno a un crimen. Se deslizaba hacia una reflexión más perturbadora. ¿Puede un hombre vivir con una identidad robada y seguir escribiendo en nombre de su víctima? La respuesta, como el violín que lo contenía todo, aún vibraba en silencio. Pero la cuerda ya había sido tensada, y Holmes sabía que no resistiría mucho más sin romperse. «He aquí, Watson», dijo Holmes mientras sostenía una de las cartas con pinzas de plata. «La anatomía de una mentira que ha sobrevivido al tiempo con la persistencia de un parásito bien alojado». Nos encontrábamos en Baker Street, donde los documentos extraídos del estuche oculto reposaban ya sobre una bandeja de marquetería, como piezas de un juego cuyas reglas solo Holmes comprendía del todo. Su mirada se mantenía fija, no en el texto, sino en lo que subyacía entre sus líneas. ¿Se ha percatado usted, continuó, de que la escritura de Dervaux, aunque errática por momentos, mantiene una regularidad emocional extraña? Hay aquí, entre cada renglón, una presión interna que no corresponde a un hombre que teme por su vida, sino a uno que contempla una venganza. ¿Y cree usted que Dervaux fue la víctima? Al contrario, mi querido Watson, creo que Dervaux fue quien sobrevivió. Me volví hacia él, incapaz de disimular mi perplejidad. ¿Insinúa usted que Émile Dervaux mató a Edward Mercier y tomó su identidad? No lo insinúo, lo afirmo. Los elementos están todos ante nosotros. La desaparición sin cadáver, la muerte sin certidumbre, las cartas que datan de un período posterior a la defunción oficial. Dervaux no solo eliminó a Mercier, se convirtió en él, con una meticulosidad que solo un músico acostumbrado a la precisión podría ejecutar. Se hizo un silencio cargado de consecuencias. Holmes se inclinó hacia mí y en su voz se insinuaba esa rara mezcla de respeto y repulsión que reservaba para ciertos criminales particularmente hábiles. Imagine usted el temple de ánimo necesario para suplantar al hombre cuya vida envidiaba, para vivir con su nombre, entre sus objetos, tocando su propio violín. No fue únicamente un crimen, fue una simbiosis perversa, y añadió, casi en un murmullo, la identidad no siempre se hereda, a veces se conquista, con sangre. La confrontación tuvo lugar esa misma tarde. Holmes, con el violín restaurado bajo el brazo, solicitó audiencia con el señor Mercier, o, mejor dicho, con quien se hacía llamar así. Fui testigo de cada palabra, aunque, confieso, aún no comprendía del todo la audacia de lo que se avecinaba. El salón donde nos recibió estaba dispuesto con la misma exactitud de días anteriores. Cortinas recogidas, libros alineados por autor, un retrato de Paganini ligeramente ladeado. El hombre frente a nosotros mantenía su porte distinguido, aunque una sombra de cansancio parecía haberse instalado en su frente. «Señor Mercier», comenzó Holmes con voz serena, «vengo a devolverle su violín». Lo examiné con el cuidado que merece un objeto tan íntimamente ligado al alma de su dueño. El otro asintió con cortesía, aunque su mirada se desplazó con cierta inquietud hacia el estuche que Holmes depositaba sobre la mesa. «Durante la inspección», prosiguió el detective, «encontramos unas cartas antiguas, correspondencia entre Edward Mercier y un tal Émile Dervaux, fechadas después de 1885. Fue entonces cuando la compostura del anciano se quebró, no con un grito ni un sobresalto, sino con un súbito colapso de su rostro, como si una melodía mal ejecutada
hubiese desgarrado la armonía de su alma. «Dervaux», susurró. Holmes no lo dejó respirar. Un número que usted creyó haber sepultado en silencio, pero que, como una nota desafinada, sigue resonando. El impostor alzó lentamente la mirada. Sus ojos, que hasta entonces reflejaban cortesía educada, ahora eran dos pozos insondables donde temblaban la memoria, el remordimiento y algo más antiguo aún, la verdad que ya no se podía silenciar. Lo que siguió fue uno de los momentos más inquietantes que haya presenciado en presencia de Holmes. No fue una confesión forzada ni una admisión impulsada por la lógica incuestionable del detective. Fue, más bien, un estallido emocional de una mente que, durante años, había contenido un caudal oscuro bajo la apariencia de decoro. «Sí», dijo el hombre, y su voz adquirió una tonalidad distinta, como si se despojara, al hablar, de un abrigo demasiado pesado. «Yo fui Dervaux, y también fui Mercier. ¿Cuál de los dos es más real, doctor? ¿El que nació en Lyon y fue rechazado por los teatros de París, o el que, muerto en un banco del Támesis, me dejó libre el camino hacia la música?» Me sentí turbado ante aquella dicotomía pronunciada con tanta serenidad. «Usted asesinó a Mercier», dije con voz tensa. «¿Y por qué?» El hombre apoyó la yema de sus dedos sobre el estuche del violín. «Porque él me robó antes. Robó mi obra, mis partituras, mi prestigio. Yo era el creador. Él, el intérprete. El mundo aplaudía sus ejecuciones, sin saber que las notas eran mías». Holmes se mantenía en silencio, observando no tanto al hombre, sino al espectro que hablaba desde su interior. «Las cartas», comencé a decir, «nunca fueron enviadas. Eran mi refugio, mi única manera de no perderme por completo. Y cuando empecé a componer con su nombre, a recibir aplausos con su rostro, comprendí que el crimen perfecto no es el que no se descubre, sino el que la sociedad celebra sin saberlo». Su tono no era jactancioso, sino lúcido, como si, por fin, pudiera hablar sin que la música ahogara su conciencia. «¿Y las notas encontradas?», preguntó Holmes, casi en un susurro. El impostor alzó los hombros, con una sonrisa amarga. «Las escribí con sangre, no en sentido literal, por supuesto, aunque confieso que algunas gotas mancharon el pergamino. Fue mi justicia. Aquellos que mancillaron el arte merecían ser recordados no por sus nombres, sino por sus silencios forzados». «¿Y usted?», dije, con un escalofrío involuntario. «¿Quién es ahora?». El hombre cerró los ojos. «Ya no lo sé, doctor. Tal vez solo un eco desafinado entre dos nombres. Pero al menos, por fin, alguien ha escuchado». Y en ese instante comprendí que el crimen, en este caso, no residía solo en el acto cometido, sino en la tragedia de una existencia vivida bajo una máscara tan perfecta, que terminó por devorar al hombre que la sostenía. No recuerdo haber presenciado nunca un silencio tan denso, tan hondamente significativo, como el que se impuso entre Holmes y aquel hombre que, por años, había vivido bajo un nombre que no le pertenecía. En la penumbra del salón, donde la luz de la lámpara parecía flotar con una solemnidad funeraria, Holmes permanecía de pie, inmóvil, como si cada segundo de aquel mutismo le permitiese captar la vibración más leve del alma que tenía ante sí. El impostor, me resisto a llamarlo asesino sin matices, se mantenía sentado, las manos crispadas sobre las rodillas, el rostro sin color y los ojos fijos en un punto que solo él podía ver. Era como si el pasado, súbitamente emancipado de sus escondites, lo contemplara desde todos los ángulos de la habitación. Holmes no hablaba. Su silencio no era la ausencia de palabras, sino una forma superior de interlocución. Observaba, escuchaba con los ojos, juzgaba con la respiración contenida. No urgía respuestas. Las dejaba llegar, como el médico que sabe que un corazón acelerado revela más que una confesión forzada. «No lo hice por odio»,
musitó finalmente el hombre, como si respondiera a una pregunta no pronunciada. Lo hice por justicia. Holmes inclinó apenas la cabeza. Fue un gesto minúsculo, pero en aquel contexto equivalía a una apertura del juicio. La justicia, cuando es invocada por los labios del ofendido, dijo con voz suave, suele ir acompañada de una sombra que la niega, la venganza. El otro bajó la mirada. No replicó, tal vez porque, por primera vez en años, había encontrado a alguien que no lo condenaba de inmediato, pero tampoco lo absolvía. Entre ambos se extendía ahora un espacio hecho de lucidez amarga, donde no cabían ni el perdón fácil ni el castigo precipitado. Fue entonces, bajo ese silencio ya no amenazante sino revelador, que el impostor, a quien, por pudor literario, continuaré llamando así, alzó la voz con un temblor que no provenía del miedo, sino de la fragilidad de una verdad reprimida demasiado tiempo. Yo fui humillado, señor Holmes, comenzó, con tono apenas audible. No por la crítica, ni siquiera por el público. Fue peor. Fui traicionado por aquel a quien confié mis obras, mis pensamientos, mi voz escrita en notas. Holmes no lo interrumpió. Sus dedos tamborileaban, muy levemente, sobre el respaldo de una silla, como si trazaran en el aire la partitura muda de aquella confesión. Éramos jóvenes, él y yo, prosiguió el hombre. Coincidimos en el conservatorio, donde yo componía con una obsesión febril. Mercier era hábil con el arco, desde luego, pero sus manos ejecutaban lo que mi mente concebía. Sin embargo, cuando llegaron las primeras oportunidades, fueron para él. Y cuando vinieron los elogios, también. Mis partituras, señor Holmes, llevaban su firma. Mis ideas eran aplaudidas con su nombre. Me removí en mi asiento, impresionado por la intensidad con que hablaba aquel ser escindido entre el agravio y la sed de reparación. Intenté recuperar lo mío, dijo con amargura, pero la música no deja huellas jurídicas. No hay leyes que reconozcan una melodía robada si la partitura ha sido copiada con pulcritud. Y entonces decidí tomar lo único que él jamás devolvería, su identidad. Holmes alzó levemente la ceja. ¿Y fue suficiente? El impostor sonrió, pero no con ironía, sino con una tristeza que pesaba más que cualquier condena. Por un tiempo, creí que sí, pero al final, lo que reclamé por justicia se volvió venganza. Y la venganza, doctor, tiene el timbre del deshonor, aunque esté afinada con precisión. Fue en esta parte del relato donde la atmósfera adquirió un tono distinto, no menos trágico, pero teñido de una peculiar grandeza fanática. El impostor, o quizás sería más exacto decir, el penitente, alzó de nuevo la voz, como quien declama una letanía que ha aprendido de memoria en sus años de silencio. Las notas, doctor Watson, no fueron meros mensajes. Cada una de ellas era un juicio, un veredicto escrito con la severidad que solo la música puede expresar sin levantar la voz. Me incliné hacia adelante, intrigado por la amplitud moral de tal afirmación. ¿Veredictos? Sí, cada pieza era un pasaje sagrado, no por lo religioso, sino por lo simbólico. El primero, como recordará, estaba inspirado en el Salmo 94. El Dios de las venganzas se ha manifestado. El segundo, en Eclesiastés. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Yo elegí hablar, a través del violín. ¿Y la tinta? El hombre suspiró. Al principio fue tinta común. Luego, sangre. No de víctimas ajenas. De mí mismo. Una gota, apenas, mezclada con la tinta. Un sacrificio ritual, si se quiere. Una prueba de que mi juicio no era banal, sino sagrado a mi entender. Holmes, que hasta entonces había permanecido en silencio, formuló una sola pregunta. ¿Y a quién se dirigían esos juicios? El rostro del hombre se contrajo como un instrumento desafinado. A quienes traicionaron la música. Críticos, empresarios, incluso alumnos míos que usaron mis métodos sin mencionarme jamás. No maté a todos.
pero a algunos, sí. Los demás recibieron las notas y vivieron con ellas, como quien carga una maldición que solo el arte verdadero puede revertir. Calló. El silencio volvió, pero esta vez no fue de culpa. Fue el silencio del eco que deja un juicio ya pronunciado. Holmes asintió, apenas, y en sus ojos vi, por un instante, no la mirada del investigador, sino la del hombre que ha comprendido una sinfonía demasiado humana para ser inocente. La última revelación del impostor, cargada no de arrogancia sino de una resignación lacerante, dejó en la atmósfera una tensión que ni el paso de los minutos logró disipar. Holmes, erguido junto a la chimenea, no emitió juicio ni comentario alguno. Su silencio no era vacío, sino denso como un dictamen que se elabora en la profundidad del pensamiento. «No soy un monstruo», dijo el hombre, con una voz que no imploraba clemencia, sino comprensión. «Soy, si acaso, el mártir de una sensibilidad que nadie quiso ver, y que, cuando intentó alzarse, fue ridiculizada, despreciada, vilipendiada». Yo observaba con inquietud aquella escena insólita. El criminal que no suplicaba perdón, el detective que no proclamaba victoria. Holmes entrelazó las manos a la espalda y por un instante cerró los ojos. Aquello no era indiferencia, sino una forma superior de contemplación. ¿Y cree usted que su sufrimiento lo exime?, pregunté con cautela, más por deber moral que por convicción jurídica. «No, doctor», respondió el hombre, sin alterar su tono. «Pero quizás lo explique». Holmes abrió los ojos y, al mirarlo, pronunció unas palabras que resonaron en mí como si se tratara de un pasaje bíblico. Las leyes del hombre castigan los actos, no las causas, pero la conciencia, esa ley sin tribunal, juzga de forma más lenta y más cruel. El hombre asintió, y por primera vez desde que entró en aquella sala, sus ojos se humedecieron, no de temor ni de pesar, sino de una especie de gratitud amarga hacia quien, aun sin absolverlo, había comprendido el eco profundo de su crimen. Así permanecimos los tres, sin palabras, como si esperáramos un veredicto que no vendría de los jueces, sino de la eternidad. A la mañana siguiente, cuando el inspector Lestrade llegó a Baker Street con su habitual prisa metódica, Holmes le entregó un sobre cuidadosamente sellado. Lo hizo sin ceremonia, como quien deposita un objeto ya desprovisto de misterio, pero no de significado. «Esta es la última nota», dijo con voz baja. «No fue escrita con sangre, inspector. Esta vez se utilizó tinta negra. Y eso, créame, encierra una diferencia fundamental». Lestrade alzó las cejas, como quien no sabe si se le está hablando en clave o con retórica poética. Yo, sin embargo, comprendí que Holmes había captado algo más allá del símbolo superficial. El criminal, al abandonar la sangre, había renunciado también a su obsesión por castigar. Aquella nota no era una amenaza, era un requiem. «¿Qué contiene?», preguntó Lestrade. «Una frase de cierre, y un nombre que no existe en ningún registro, pero que resonará para siempre en la conciencia de quien sepa escuchar». Tomé el sobre entre mis manos. Era de papel sencillo, sin marca visible, salvo el sello de lacre que lo cerraba. Aún húmedo en su borde, pude distinguir algo insólito. Una imperceptible gota salada, adherida al barniz. No era tinta ni humedad ambiental. Era, sin duda, una lágrima. No supe si provenía del remitente o del destinatario, pero me estremeció con una fuerza inexplicable. «¿Y qué hará con él?», pregunté, más por inquietud moral que por curiosidad. Holmes dirigió la mirada a la ventana, donde la luz matinal apenas lograba filtrarse. «Entregárselo a quien aún puede entenderlo», respondió, «y dejar que la ley actúe donde el arte ya no puede». Lestrade asintió con gravedad y tomó al prisionero con la formalidad que exige el deber. Pero incluso él, práctico, frío, inmutable,
No pudo evitar mirar el sobre como quien sostiene la partitura final de una sinfonía demasiado humana. Cuando el prisionero fue escoltado hacia el exterior de la casa, lo hizo sin resistencia, sin palabras y sin levantar la vista del suelo que pisaba. El frío del amanecer parecía corresponder con su silencio, como si la naturaleza misma comprendiera que no debía interrumpirse el desenlace con sonidos vanos. Holmes lo observó partir sin pronunciar reproche alguno. Solo cuando la figura del hombre desapareció tras la puerta, giró hacia mí con esa expresión de melancolía analítica que rara vez le conocí. «Hay crímenes que no se cometen por odio», dijo, más para sí que para mí, sino por una forma desviada de amor propio. No hacia uno mismo, sino hacia lo que uno considera sagrado. Asentí en silencio, sin atreverme a replicar. Comprendía la hondura de sus palabras, pero me dolía su verdad. El hombre que usurpa un nombre, añadió con gravedad, también acaba por usurpar su condena. Esa frase, tan sencilla y a la vez tan demoledora, quedó suspendida en el aire como una nota prolongada en un violín. Y comprendí, al oírla, que no se refería solo a la justicia penal, sino a la carga invisible que implica llevar una vida ajena. Me atreví, finalmente, a preguntar: ¿cree usted que fue consciente, desde el principio, del precio que pagaría? Holmes se volvió hacia el fuego, y con voz más baja aún, musitó: Nadie que toca con manos robadas puede evitar, tarde o temprano, que las cuerdas devuelvan un sonido que no le pertenece. Afuera, la ciudad despertaba en su ritmo indiferente. Pero yo sabía que algo profundo había concluido. No un caso, sino una tragedia sin partitura clara. Un drama escrito en silencios, sangre y notas rotas, cuya verdad, como tantas veces, no quedará registrada en los anales del crimen, sino en la memoria de quienes aún saben escuchar. Después de entregar al prisionero a manos de Lestrade, y tras la breve firma de los documentos de rigor, Holmes y yo regresamos a Baker Street en un silencio que no era producto del cansancio, sino de una reflexión que pesaba más que cualquier fatiga corporal. La bruma londinense nos recibió con su habitual indiferencia, y fue solo al cruzar el umbral de nuestro hogar que sentí, por vez primera en aquella jornada, una sensación de tregua. Encendimos el fuego en la chimenea, cuyas brasas comenzaron a arder con esa calidez doméstica que disipa el rigor de lo vivido. 2 tazas de té humeaban sobre la mesa baja, preparadas sin duda por la señora Hudson, siempre diligente en sus rutinas y discreta en sus ausencias, y Holmes, tras dejar su abrigo y sombrero sobre el perchero, se hundió en su sillón de cuero como un general que ha regresado de una batalla sin gloria. No tardó en llenar su pipa con la mezcla negra de tabaco que tanto detestaban mis pulmones y tanto parecía necesitar su mente. El humo se elevó en espirales lentas, casi solemnes, y por unos minutos no cruzamos palabra. No hacía falta. En aquel ritual silencioso, compartido tantas veces tras los casos más cruentos, había algo de purificación, de liturgia laica. Yo me acomodé frente a él, con mi cuaderno aún cerrado en el regazo. Observaba su perfil recortado contra la llama, el leve parpadeo del carbón reflejado en sus pupilas, y comprendí que, aunque el caso estaba resuelto para la justicia oficial, aún quedaban aspectos no resueltos para el espíritu. Aspectos que ni siquiera Holmes, con toda su agudeza deductiva, parecía dispuesto a despachar con rapidez. Fue entonces cuando, sin mirarme, exhaló una voluta más espesa que las anteriores, como si en ella viajara una conclusión demasiado amarga para ser pronunciada. Mientras el humo seguía trazando dibujos invisibles en la penumbra del salón, mis pensamientos derivaron, como tantas veces en esas noches de calma aparente, hacia el corazón del enigma que habíamos desentrañado. No era el cadáver en sí lo que perturbaba mi alma. He visto demasiados en mis años de médico militar y cronista de lo impensable,
sino las frases que el asesino había escrito junto a sus víctimas. Frases cortas, pero envenenadas de sentido. Frases que, como cuchillas verbales, pretendían atravesar la piel de la indiferencia con mayor eficacia que el puñal más afilado. ¿Qué buscaba realmente aquel hombre cuando empleó versículos y citas para sellar su venganza? ¿Un juicio ante los ojos de los vivos o un epitafio para su propia desesperación? Había algo teatral, sin duda, en su proceder, pero también algo desesperadamente humano. No se limitó a matar, quiso ser escuchado. Recordé una en particular. La música callará en los labios de los que se burlaron del alma. La había escrito con pulso firme sobre el atril del último escenario. Aquella sentencia no era una amenaza, era una súplica. ¿Puede una palabra herir más que una daga, Holmes? Pregunté, aún sin mirarlo. Él no respondió de inmediato. Se limitó a llenar nuevamente su pipa y aspirar con lentitud. Finalmente, musitó. Una palabra mal dirigida puede envenenar toda una existencia, pero una palabra no dicha puede condenar una eternidad. Guardé silencio. Entendía lo que insinuaba, que quizás, si alguien hubiera dicho la palabra justa a tiempo, un elogio sincero, una mano tendida, el crimen no habría ocurrido. Mas ahora ya era tarde, y la tinta, aunque no fuera sangre, ya estaba derramada. Fue entonces, mientras el reloj marcaba las 11 sin prisa ni solemnidad, que Holmes abandonó su mutismo contemplativo. No lo hizo con énfasis, sino con esa parsimonia que suele preceder a sus frases más penetrantes. «No todos los crímenes nacen del odio, Watson», dijo con un dejo de melancolía que rara vez se permitía mostrar. «Algunos emergen del miedo más profundo, el de desaparecer sin dejar rastro, de no ser jamás recordados». Yo lo miré con atención, sorprendido por el sesgo casi lírico de su reflexión. ¿Cree usted que ese hombre mató para no ser olvidado? Holmes asintió, aunque no con la seguridad habitual de sus conclusiones, sino con una especie de resignación que me resultó aún más inquietante. Hay individuos para quienes el anonimato es peor que la muerte. Si no pueden alcanzar la gloria por la vía legítima, ya sea por falta de talento o por la crueldad del entorno, buscarán dejar una huella a través del escándalo, del horror o del arte retorcido. No desean justicia, Watson, desean memoria. Sus palabras me obligaron a un examen de conciencia más profundo. Como médico, había visto a hombres luchar por vivir, pero ahora comprendía que hay quienes, más que sobrevivir, anhelan perdurar. ¿Incluso como monstruos?, pregunté con voz baja. Especialmente como monstruos, respondió él, porque el monstruo, en la literatura y en la historia, nunca es olvidado. El hombre mediocre, sí. El humo siguió ascendiendo, y con él una incómoda certeza. Tal vez habíamos sido testigos no de un crimen común, sino de un lamento desesperado por no pasar desapercibido ante un mundo que no perdona la debilidad, ni la ambición frustrada. Durante largos minutos, Holmes no volvió a hablar, pero algo en su expresión, una fisura casi imperceptible en su habitual impasibilidad, me hizo comprender que las emociones no le eran del todo ajenas, por más que se empeñara en disimularlas tras una cortina de humo y lógica. Vi en sus ojos, por un brevísimo instante, el reflejo de algo que me atrevería a llamar compasión. «A veces», murmuró, «siento que las mentes más agudas también son las más solitarias, no porque no sean comprendidas, sino porque aprenden a vivir sin serlo». Yo no supe qué responder. Aquella confesión velada no era propiamente suya, pero tampoco era ajena. ¿Hablaba del asesino? ¿O de sí mismo? Holmes, consciente de mi mirada inquisitiva, esbozó una sonrisa casi imperceptible. «No me mire así, Watson. La compasión es un lujo que los detectives no deberíamos permitirnos. Pero hay noches», añadió mientras golpeaba la ceniza de su pipa, «en que incluso los hombres de ciencia sueñan». Y en ese instante comprendí que mi amigo,
pese a su célebre frialdad, no era inmune al dolor de los otros. Solo lo filtraba de manera distinta. Lo desmenuzaba, lo analizaba, lo reducía a elementos para que no lo aplastara. Pero ahí estaba, latente, invisible, quizás, pero no inexistente. Su mirada se perdió en la ventana, donde la bruma ocultaba las calles. No pronunció palabra, pero la sombra en su rostro hablaba por él. Y entendí, sin necesidad de más preguntas, que Holmes no había juzgado al criminal, lo había comprendido. Y tal vez, solo tal vez, esa comprensión dolía más que cualquier sentencia. A medida que la noche avanzaba y la pipa se consumía, una sensación de fin inminente se apoderó del ambiente. No un final abrupto, sino una conclusión natural, como el último acorde de una pieza triste. En mí se agitaba un pensamiento que no podía acallar. «Holmes», dije finalmente, «¿cree usted que hemos hecho justicia?» Mi pregunta no fue retórica. La arrastraba conmigo desde el momento en que vimos partir al asesino, no engrilletado por la fuerza, sino conducido por su propio peso interior. Mi amigo tardó en responder. Miraba el fuego como quien espera que de él emerja una respuesta que ni la lógica ni la ley pueden ofrecer. «No siempre la justicia y el castigo coinciden, Watson», dijo al fin. «Y hay veces en que ni la deducción más brillante puede aliviar el alma que ha rozado el abismo». Su tono no era derrotista, sino profundamente humano. Había en él una aceptación lúcida de los límites del razonamiento, de la impotencia ante ciertas verdades del alma. Yo asentí, comprendiendo que, si bien habíamos resuelto el caso ante el mundo, había aspectos que permanecerían irresueltos para nosotros mismos. «¿Y el perdón?», me atreví a preguntar. «El perdón», respondió Holmes con un dejo de ironía suave, «pertenece a los hombres de fe. Nosotros solo tenemos los hechos y las cicatrices que dejan». Alcé la vista hacia él y por un instante creí ver en sus ojos la sombra de una vieja herida. El reloj marcó la medianoche. El fuego comenzó a extinguirse. Afuera, el mundo seguía su curso, indiferente a la tragedia de un hombre que quiso ser recordado. Y nosotros, testigos de su acto final, nos quedamos en silencio, entre el juicio y el perdón que nunca será escrito. Hay heridas que no sangran, pero resuenan como un eco sordo en cada decisión que tomamos. ¿Y tú? ¿Serías capaz de distinguir la venganza de la justicia cuando ambas se visten con la misma máscara? Cuéntamelo en los comentarios. Estaré atento a tu mirada sobre este enigma. Si esta historia te envolvió, deja tu like, compártela con quien se atreva a escuchar entre líneas y suscríbete para seguir desentrañando misterios juntos.